Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios me les bendiga, estimados hermanos y amigos. Que la paz de Cristo esté morando en sus vidas en este día. Que estás acá en este video viéndolo. Te deseamos la bendición de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Damos gracias porque día con día nosotros vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo estoy terminando mi jornada de trabajo y he decidido compartir este mensaje que está en esta carta hermosa, el primer libro del Nuevo Testamento que ha llegado a nuestras manos y que muestra esta iglesia de Tesalonicenses, que es fundada por el apóstol Pablo y que esta carta es escrita por ahí del año 51 desde la iglesia de los Corintios. Y esta carta nos enseña muchas cosas, cómo estos cristianos habían recibido el Evangelio y se habían convertido en medio de la persecución que estaban teniendo. Y es esta iglesia que es una iglesia que nosotros vemos, es una iglesia modelo y que nosotros podemos aprender mucho de, de esta iglesia de Tesalonicenses. Y si era una iglesia modelo, ¿por qué escribió Pablo la carta a los tesalonicenses? Si era una iglesia tan buena como lo hemos venido viendo. Pues Pablo escribe esta carta por tres motivos principalmente. Y como bien lo vimos en Hechos 17, que es donde nos narra cómo se funda la iglesia cuando Pablo llega allá a Tesalónica y está por 3 semanas discutiendo con los judíos acerca de el evangelio del Cristo, el Mesías, y muy pocos de ellos creen. Sin embargo, muchos gentiles, muchas mujeres, reciben el evangelio y creen. Y cuando Pablo sale de ahí, enfrentan persecuciones, ¿verdad? Y precisamente Pablo sale de Tesalónica porque los judíos lo habían acusado de que estaban alborotando y que estaban proclamando un rey, otro rey aparte de César. Y eso indudablemente que en esos tiempos no se permitía y por eso es que estaban enfrentando persecución. Entonces, el primer motivo por el cual el apóstol Pablo escribe la carta de los tesalonicenses es precisamente para apoyar y fortalecer a estos hermanos nuevos en medio de la persecución que estaban viviendo. Ellos estaban siendo encarcelados, muchos de ellos estaban muriendo y ellos necesitaban apoyo, necesitaban esperanza, necesitaban un aliento y es por eso que escribe para aclarar acerca de temas relacionados sobre la fe y sobre el futuro. Y es ahí donde vemos en que al final de cada capítulo vemos la alusión a la gloriosa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se nos revela acerca del arrebatamiento de la iglesia para infundirles esperanzas. Y como objetivo número 3 que tenía la carta era darles instrucciones sobre cómo vivir como cristianos en medio de ese ambiente hostil de persecución que estaban viviendo los tesalonicenses. Indudablemente ellos habían recibido el evangelio, habían creído. Pablo sale de una manera apresurada, solamente estuvo aproximadamente un mes, 3 semanas, un mes, y él tuvo que salir. Entonces, indudablemente que la preocupación de Pablo era enorme, porque imagínense que un recién nacido necesita cuidado, necesita ayuda, necesita alimentarse. Entonces, Pablo quedó muy preocupado y de luego él tuvo que salir hacia destino de Berea
luego a Atenas y luego llega a Corinto, que es donde él escribe la carta. ¿Y por qué le escribe? Porque él desea conectar con ellos, informarles, ¿verdad? Darles a conocer, darles esperanza. Y él quiere conectar nuevamente con la iglesia de los tesalonicenses, porque ellos están pasando persecución, están viviendo un ambiente hostil, están muriendo a causa de la persecución. Y en estos 8 versículos del capítulo 3 que vamos a estar viendo el día de hoy, Pablo les explica por qué envió a Timoteo a Tesalonicense. Porque él, estando en Atenas, Satanás lo había estorbado y se lo había impedido, no una vez, sino varias veces, dice el apóstol Pablo. Y entonces él en estos 8 versículos les quiere explicar las razones de por qué había enviado a Timoteo. Y bueno, Timoteo regresa y regresa con noticias agradables acerca de la fe. Y es por eso que hemos titulado el título de este mensaje, Fórmula de una fe, fórmula para una fe inquebrantable. Porque aquí la centralidad es la fe. Es la fe lo que vemos en estos 8 versículos. El capítulo número 2 finaliza con Pablo diciéndole a ellos de que Satanás les había estorbado y la preocupación de Pablo era grande, era enorme la preocupación, motivo por el cual él en Atenas, estando en Atenas, él decide enviar a Timoteo y se queda únicamente con Sila, haciendo la obra y también haciendo la obra del ministerio en, en ese lugar. Así es que, y nos vamos a estar haciendo una pregunta. ¿Qué es importante para la firmeza de nuestra fe? También vamos a estar contestando esta pregunta. Pero antes, hermano, como les decía, la centralidad de estos 8 versículos es acerca de la fe. Y el apóstol Pablo dice que la carrera más importante para cada quien es la carrera de la fe. Esa es la carrera más importante. Y en Timoteo vamos a ver cómo lo describe exactamente como una carrera. Y dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe, hermano, es la centralidad del cristianismo. La fe es la centralidad del cristianismo y sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vivirá por fe. Por fe es que vive el justo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la fe? Es una palabra que tiene únicamente dos letras únicamente. Y qué tremendo poder tienen esas 2 letras. ¿Qué es la fe? Bueno, en Hebreos 11:1 está el concepto que es muy conocido por todos nosotros. Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? La plena confianza en Dios creyendo en lo que no se ve. También en Gálatas 2:16 nos dice que es el cuerpo de doctrinas del cristianismo. También en 1 Timoteo 6:12 nos dice que la fe es una batalla continua. De la misma manera, en Corintios, cuando Pablo les escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, versículo 15, es una persuasión que crece y a veces también decrece. Hermano, la fe también es la base de nuestro crecimiento y es lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Indudablemente que la fe es la centralidad del cristianismo. Si no tenemos fe, no somos nada, hermano. Entonces,
Pablo acá quiere mostrarles a ellos y les dice de que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 1 del 5 al 7. Entonces, es la base con que arrancamos y a la fe hay que irle añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y la fe, hermanos, tiene una particularidad, que la fe es valiosísima, la fe es valiosísima, pero también, hermanos, la fe es intransferible y es personal. Nosotros no podemos transferirles la fe a nuestros hijos. Nuestra fe, la fe que nosotros tenemos y que en la medida que vamos creciendo en el caminar con Dios, nuestra fe va creciendo, creciendo, creciendo. En la medida que nosotros leamos la palabra de Dios, igual la fe crece, 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 crece. Y nuestra fe es personal. Nosotros no se las podemos transferir a nuestros hijos físicos ni tampoco a nuestros hijos espirituales. A nuestros hermanos en la fe tampoco se la podemos transferir. Sí, nuestro ejemplo ayuda mucho, porque les da esperanza a ellos, pero nosotros no la podemos transferir. Y el apóstol Pablo le explica en estos 8 versículos cuáles son los propósitos que llevaba Timoteo, porque Timoteo llevaba propósitos. Timoteo llevaba propósitos, no es que simplemente iba de paseo a Tesalónica, sino de que él llevaba unos propósitos y nosotros los vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Cuáles eran los 2 propósitos que llevaba el apóstol, que llevaba Timoteo? Hermano, y en estos 8 versículos nos vamos a estar contestando la pregunta: ¿qué es importante para la firmeza de nuestra fe? ¿O cuál es la fórmula para nuestra fe, para la firmeza de la fe? ¿Cuál es esa fórmula que nos permite tener una fe inquebrantable? En estos 8 versículos nosotros lo vamos a ver. Y el primer elemento de esa famosa fórmula que todos queremos tener, ¿verdad? Todos anhelamos tener que nuestra fe siga para adelante, que crezca y que abunde. Y el primer elemento, hermanos, de esa fe inquebrantable, de esa fórmula para tener esa fe inquebrantable, es que tengamos guías en nuestras vidas que nos ayuden a crecer. Que tengamos guías, hermanos. Eso es importantísimo, tener guías. Y es lo que nos muestra Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 4. Y es lo que vamos a estar viendo. Es lo que vamos a estar leyendo ahorita en estos primeros 4 versículos. Nos vamos a ir al texto bíblico para que nos muestre la importancia de tener guías, para que ese es el primer elemento de la fórmula para que nuestra fe sea inquebrantable. Tener guías, y Pablo por eso mandó a Timoteo, porque los hermanos de Tesalonicenses estaban solos, no tenían guías de hermanos maduros en la fe. Y en los primeros 4 versículos dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Es decir, Pablo no soportaba la situación de estar pensando de que estos hermanos tiernitos recién nacidos
estaban enfrentando por problemas, por tribulaciones, por persecuciones, y él decidió enviar a Timoteo. Se quedó solo con Silas en Atenas. Recordemos, esta carta la está escribiendo desde Corinto ya. eh, Pasado el tiempo en Atenas, va a Corinto y le escribe desde Corinto. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál era el propósito? Aquí vemos dos propósitos. Uno de ellos era para confirmaros y exhortaros. ¿Acerca de qué? Respecto a vuestra fe. A fin, dice, que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, Pablo ya se los había advertido. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, el apóstol Pablo les está dando las razones del por qué envía a Timoteo a Tesalónica. Y el primer elemento para esa fórmula es que necesitamos tener guía, necesitamos tener Timoteo, porque será imposible crecer en la fe si no tenemos guías que nos indiquen cómo estamos avanzando, que nos digan lo que nosotros estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Porque si no estamos viendo, no estamos reconociendo nosotros mismos que estamos haciendo mal, no vamos a cambiar de actitudes. Y por eso es imposible crecer en la fe si no tenemos la guía que nos indiquen cómo estamos avanzando. Y en Proverbios 12:26 nos muestra un proverbio hermoso, Salomón, que nos dice así: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Hermanos, el maduro guía al menos maduro. Es lo que nos dice Salomón. El maduro guía al menos maduro. Y es importante tener guía. Es sumamente importante que nos estén guiando los hermanos más maduros. Y a veces qué triste, ¿verdad? Que quizás a lo mejor algún hermano busca la guía de otro, pero ese hermano es un niño espiritual. Es triste porque no lo va a guiar, es como dice nuestro Señor Jesucristo, de cómo va a poder guiar un ciego a otro ciego, ambos se van a ir al hueco. Entonces es importante que los hermanos maduros guíen a los hermanos más tiernitos, los hermanos que recién nacen. Es importante que los guíen los hermanos que son más maduros en la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo lo entendía, que los hermanos de Tesalonicenses estaban tiernitos, estaban pasando por situaciones difíciles, y por eso es que él no pudo ir, Satanás le estorbó y le envía a Timoteo. Y también hay algo que el apóstol entiende, que el trabajo debe de ser en equipo, para que la fe no se frustre. En equipo nos sobrellevamos las cargas más fácil. No es lo mismo que una persona lleve toda la carga, que se divide el peso en varias cargas. Y Pablo en el versículo 1 dice que él se había quedado en Atenas porque Satanás lo había estorbado. Eso lo dice anterior en el capítulo 2, versículo 17. Él tenía un sentido de urgencia y recurre a Timoteo para seguir con el modo de trabajo. Él no puede, bueno, esto es un trabajo en equipo, el evangelio es un trabajo en equipo. Y él envía a Timoteo, a Tesalonicense, a revisar cómo está la fe de los hermanos y para recibir exhortación y también consuelo.
Y en Hechos 14, 21 y 22 vemos cómo es importante que nosotros tengamos Timoteo, pero también es importante que tengamos Pablo, que existan Pablos en las iglesias, que lleguen. Y Pablo en este capítulo 14 de Hechos, versículos 21 al 22, Pablo, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos necesitamos de un Timoteo que llegue y nos ayude. Y también necesitamos de Pablo que nos lleguen a dar exhortación, que nos lleguen a dar consolación para que nosotros caminemos. Y los hermanos que llegan a las iglesias a ayudar a otros, los hermanos más maduros, el trabajo debe de ser espiritual. Timoteo llegó para confirmar lo que estaban haciendo bien y corregir lo que estaban haciendo mal. Y es lo que nos muestra el versículo número 2. Y es lo que vemos en el versículo número 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el evangelio de Dios, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, Timoteo llevaba propósitos bien marcados, hermanos. Timoteo llevaba propósitos bien marcados, y la palabra que vemos ahí, consideración, donde dice para confirmaros, la palabra confirmaros viene del griego esterizo, y eso significa que son palabras de ánimo para animarlos a los que necesitan ser animados. Y Timoteo llegó a animar a los hermanos. Y por eso es importante que hayan Timoteos en las iglesias, que lleguen Timoteos a las iglesias para que nos animen, que nos consuelen. Y nosotros como padres también somos guías de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que animar a nuestros hijos a que caminen hacia adelante en la fe y en las cosas del mundo. Ayudarles, porque nuestros hijos son el blanco número 1 del adversario. Son los más débiles. Y Satanás siempre busca a los más débiles, no a los más fuertes. Él busca a los más débiles para buscar cómo hacerlos caer. Y nosotros debemos de animarles y consolarles. Y la palabra que dice acá exhortación, exhortaros o exhortación, viene del griego que se pronuncia parakaleo. Y nos muestra esta palabra que así como debemos de señalar lo bueno, también es señalar apropiadamente lo malo para cambiarlo. Exhortar es una fuerte apelación, no es un regaño, sino que es una fuerte apelación a la conciencia para que cambien de actitud, haciendo ver qué cosas están haciendo mal para que cambien de actitud. Y es lo que nosotros vemos en Proverbios 29, 21, que nos muestra un ejemplo en el cual nos dice el proverbista, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es importante, hermanos, que nosotros recibamos la exhortación, recibamos la corrección, porque muchas veces
tenemos esa falta de humildad, falta de eh, aceptar cuando nosotros nos equivocamos y eso nos impide crecer, avanzar. Y aquí esa palabra endurece la cerviz, estamos hablando acerca de la parte de atrás de nuestro cuello. Y ahí lo que significa es que las personas que son duras de cerviz, así como lo era el pueblo de Israel, ellos no agachaban la cabeza, sino que se mantenían altivos, no reconociendo sus errores. Y es por eso que nuestro Dios lo llama al pueblo de Israel duros de cerviz, porque ellos no aceptaban sus errores, a pesar de que Él les mandaba a los profetas para corregirlos, para exhortarlos, para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios. Y sin embargo ellos no se volvían a Dios, eran duros de cerviz. Y aquí el proverbista nos muestra que los duros de cerviz van a ser quebrantados y no va a haber medicina para ellos. De tal manera que nosotros tenemos que tener la humildad para recibir cuando estamos obrando mal y llegan Timoteo y llegan Pablo a nuestras vidas, llegan nuestros padres, nos dicen, nos exhortan, nos invitan, nos animan a que cambiemos de actitud, debemos de recibirlo con humildad para que nosotros maduremos y crezcamos. Porque de lo contrario, vamos a perecer, vamos a sufrir en la vida, vamos a pasar por situaciones en las cuales, producto de nuestras malas decisiones, vamos a sufrir, vamos a experimentar sufrimiento en nuestras vidas. Y es ahí donde debemos de aceptar la reprensión, aceptar a los Timoteos, aceptar a los Pablos para que podamos cambiar de actitud. También, para que nosotros no nos frustremos, hermanos, debemos de tener claro y que para que nuestra fe se mantenga, debemos de tener claro que las tribulaciones deben de ser esperadas. Y es lo que les dice Pablo en los versículos 3 y 4, que lo vamos a estar leyendo. En los versículos 3 y 4 les dice: a fin de que nadie se inquiete de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, Pablo les explica de que les envía a Timoteo, les da las razones del envío de Timoteo para que Timoteo llegue, los confirme, los anime, los aliente, los exhorte, para que cambien lo que no están haciendo bien, para que esas tribulaciones que ellos están pasando, que no se deben de asustar, porque ya ellos ya les habían advertido, tanto Pablo, Silas y Timoteo, que iban a venir y definitivamente que llegaron inmediatamente. ¿Ya? Y en el número 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Ellos sabían de que iban a pasar por tribulaciones porque ya las había predecido el apóstol Pablo, Timoteo y Silas. Hermano, la razón por lo que era necesaria la visita de Timoteo fue recordar que la vida cristiana trae crisis. Y hoy también te hago el recordatorio de que la vida cristiana no es fácil. Hay unos que predican, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Están transmitiendo un mensaje equivocado. Es cierto, teniendo a Cristo, nosotros tenemos segura la victoria, pero no estamos exentos de sufrir crisis. Vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones, pero nosotros estamos confiadamente. Y es lo que el apóstol Pablo les dice, que por ese motivo envió a Timoteo, para recordarle de las crisis. Y ahí en esa parte dice nosotros, de Pablo, ¿verdad? Es intencional. Y es cierto, todos pasamos por pruebas.
y Pablo ya se las había predecido. Y de la misma manera, si tú eres nuevo en la fe, estás recién convertido, van a venir crisis y van a venir situaciones difíciles. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Probad mi yugo, que ligera es mi carga. Nosotros estamos con el Dios soberano, el Dios todopoderoso, que formó los cielos y la tierra, que con el hueco de su mano Él midió las aguas que iba a tener la tierra, que Él con sus 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra y lo pesó también. Así es que nosotros tenemos la victoria garantizada con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Y esto también lo reafirma el apóstol Pedro en su carta en Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, que cada dificultad es parte, hermano, que nosotros atravesamos es parte del camino, pero Dios nos va a dar la fuerza para superarla. Y vamos a estar leyendo este hermoso pasaje en Primera de Pedro 4, versículos 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, no nos debemos de sorprender por las tribulaciones que quizás estemos pasando en este momento, por alguna enfermedad grave que los médicos nos han dicho está difícil tu salud. O quizás a lo mejor estés enfrentando un problema de desempleo. Quizás estés enfrentando una situación de una deuda enorme financiera, que quizás por las malas decisiones que has tomado en tu vida, has entrado en ese déficit en el hogar. Quizás estás pasando por una prueba grande en tu matrimonio y ves como un imposible poder recuperar ese matrimonio, como lo fue en los primeros años. Hermanos, vamos a tener crisis, vamos a tener situaciones complicadas. La vida del cristiano, nosotros vivimos, ¿qué es lo que decíamos al principio? Por nuestra fe. La fe es la base de todo el cristianismo. Agarrarnos de Dios, agarrarnos de Cristo, es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando enfrentamos por imposibles, cuando enfrentamos por pruebas que vienen a nuestras vidas y quizás a lo mejor nunca estamos preparados para esas situaciones que pueden llegar a nuestras vidas. Pero nosotros debemos de estar agarrados de la mano de Dios, agarrados de nuestro Señor Jesucristo, para caminar hacia adelante. Y yo te pregunto el día de hoy, para terminar este punto, de uno de los secretos para una fe inquebrantable, la fórmula para una fe inquebrantable. Número uno es, decíamos, tener guías. Ese es uno de los elementos de la fórmula. Tener guías en nuestras vidas que nos ayuden, que nos animen, que nos consuelen, que nos ayuden a corregir. ¿Recibes con gusto la guía de otro o tratas de ser el árbitro único de tus propias decisiones? Porque, hermanos, ¿qué ocurre? Cuando tú no te abres a esos guías que aparecen en tu vida o que llegan a tu guía, no te van a poder ayudar. Tú necesitas abrirte. Necesitas expresarte con ellos. Mostrarles tu vida. Mostrarles tus luchas para que te ayuden. Porque quizás a lo mejor estos guías que han llegado a tu vida, ellos han enfrentado por esas mismas situaciones. Y nos ayudarían mucho que nos transmitieran ese conocimiento, cómo salieron de sus problemas, de sus situaciones.
¿Cómo te sientes al ser amonestado por tus errores? ¿Te das cuenta que en el futuro aún hay muchas o más bien demasiadas ocasiones de cometer errores y que necesitas la ayuda de otros que te guíen? En esta noche yo te estoy haciendo estas preguntas para que lo medites en el Señor, y si no has recibido a estos guías en tu vida, los has rechazado, a tus padres no les has hecho caso, no te has abierto a tus padres que son tus guías, yo hoy te animo a que te abras, que les externes tus luchas, que les externes tus necesidades, que les externes tus batallas que tienes en el colegio, en las universidades, en el trabajo, porque ellos te van a ayudar. Ellos han vivido la vida, han caminado más con Dios y nos son de mucha ayuda. Por eso es importante recurrir a ellos. ¿Por qué no recurrir a nuestros padres cuando enfrentamos eh, esas adversidades, esos imposibles? Debemos de recurrir a esos guías que Dios nos pone en nuestras vidas. Bien, hermanos, continuamos con la fórmula para una fe inquebrantable. Para que nuestra fe sea inquebrantable, hermanos, necesitamos guardarla. Necesitamos guardar nuestra fe. Y es lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses 3:5. Es lo que nos dice que nosotros debemos de guardar nuestra fe. Para que ese es el segundo elemento de la fórmula para una fe inquebrantable. Guardar la fe. Guardar lo que hemos recibido, recordar la palabra de Dios, lo que nos han transmitido y vivir la palabra. Cuando nos vengan las pruebas, las tentaciones, y veamos lo que nos dice en el texto, en este versículo número 5. Dice así: por lo cual yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo, yo estaba atormentado, ya no soportaba. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Cuál es la fórmula para una fe inquebrantable, hermano? Necesitamos guardar nuestra fe, creer a la palabra de Dios. Y Pablo había enviado a Timoteo para informarse de la fe, de lo que estaban viviendo ellos en Tesalonicenses, cómo vivían a pesar de las crisis. Hermanos, y nosotros protegemos nuestra fe cuando damos cuentas a otros de nuestra vida espiritual. Y nosotros necesitamos a otros para ayudarnos con un examen del cual es el estado de nuestra fe. Por eso es que el apóstol Pablo prácticamente les dice: yo quería hacerles un examen a ustedes para saber cuál es la fe que ustedes tenían. Y hoy en día, hermanos, no tenemos feímetros, ¿verdad?, que midan la fe que tenemos. No podemos medir la fe de tu hermano, en la fe de tus hijos. No la puedes medir, ¿verdad que no la podemos medir? Entonces, Pablo, necesitamos nosotros la ayuda de que otros nos hagan el examen de cuál es el estado de nuestra fe. Y la palabra informarme viene del griego que se pronuncia ginosco. Describe un conocimiento no teórico, sino vivencial, relacional, de primera mano. Él envió a Timoteo para que fuera y trajera un reporte de primera mano, viéndolos actuar a los hermanos de Tesalonicenses, y que evaluara de cómo estaban estos hermanos en su fe. La preocupación de Pablo era grande, hermano.
Y en segunda de Pedro 3:17 nos dice así. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La preocupación de Pablo era grande, hermano, la preocupación que tenía Pablo. Y es por eso que él decide enviar a Timoteo para que haga ese examen. Mire lo que dice en Gálatas 6:1. Vamos a ir a Gálatas. Estoy buscando el texto. Denme un segundito.